¿La cultura del narco es algo espontáneo o algo inducido? La movilidad social en México es del 2%. Y hay un estudio que se llama Si naces jodido, te mueres jodido. Mano dura contra el crimen organizado. Yo sé que va a haber muchas injusticias, yo sé que van a pasar muchas cosas, pero para mí se me hace más injusto una familia que salió a trabajar para partirse la madre y le cobraron derecho de piso, no pagó y lo mataron. Tengo que respetar los derechos humanos del criminal. ¿Tú qué opinas de ese punto en específico? Que la reinserción social en México no existe. ¿O tú crees que existe? La reinserción social de, por ejemplo, un pedófilo como Jeffrey Epstein. Se me dificultaría muchísimo pensar que una persona y un animal como lo es Jeffrey Epstein pudiera tener una reinserción social. A ti si te dijeran, hoy tienes el poder de decisión, en México atraviesa un proceso como el de El Salvador, resulte como en el de El Salvador, mega cárceles, personas con 300, 500 años de bote, pero México se va a convertir en el país más seguro de América Latina. Pero va a haber todas esas vulneraciones a los derechos humanos que no estás a favor, obviamente. ¿Qué decides? ¿Por qué crees que nuestras generaciones están regresando a Dios, regresando a la religión? Gran parte de los niños que están desapareciendo, de adolescentes que están desapareciendo, están siendo actualmente uno de los grandes negocios del mundo de la esclavitud sexual moderna, que es explotación sexual. ¿Qué debería hacer un político para contrarrestar esto? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, emprendimiento, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leonardo, así que empecemos con este podcast. El día de hoy tenemos una gran invitada, una invitada que está defendiendo, me gustaría decir, el cerebro de las personas. Ahorita lo vamos a conocer el por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Mercedes Llamas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mercedes, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes. Mercedes, todos podemos tener la percepción de quién es alguien. Yo estuve viendo un poco de tu trabajo, de tu contenido, de tu libro, pero no hay nada como escucharlo de primera mano. No sé si me puedas contar en muchas o pocas palabras quién es Mercedes. Claro que sí. Mira, soy criminóloga. Soy doctora en Gobierno y Administración Pública, entonces llevo 20 años trabajando con infancias, adolescencias y juventudes en situación de víctimas, en situación de agresores, y trabajé mucho tiempo en sistema penitenciario, trabajé en fundaciones que tienen que ver con niños y demás, y pues actualmente, y creo que es lo más importante de mi carrera, soy directora ejecutiva de Restart, que es el primer centro especializado en dependencia pantallas. Soy escritora de diferentes libros. Todos tienen que ver con diferentes violencias y soy madre de 5 y pues esa soy yo. Maite, yo en tu Instagram... Mercedes, perdón, Maite es tu hermana. Sí. Traigo un poquito complicado el cerebro. Mercedes, vi tu Instagram y algo me llamó la atención. Especialista en violencia. ¿Me puedes contar qué es ser un especialista en violencia? Sí. Como tal no es una educación formal, sino me nombro especialista en violencias porque he estudiado los diferentes tipos de violencia que pueden atravesar a las personas, ¿no? Violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, en este caso en el que nos une el día de hoy, las violencias digitales, las violencias de género. Entonces, a lo largo de mi experiencia como criminóloga, pues he estudiado diferentes tipos de violencia, haciendo investigación, haciendo libros. Del libro que vamos a platicar el día de hoy es de violencias contra niños, niñas, adolescentes. El segundo libro, por ejemplo, es No, que es de violencia sexual, también contra infancias y adolescencias. Y el tercer libro es violencia obstétrica. O sea, son temas pues sumamente variados, porque la violencia obstétrica, por ejemplo, no tiene nada que ver con la violencia contra niños, niñas, adolescentes, ¿no? Aunque pueden converger diferente tipo de violencias en personas, pero pues son diferentes violencias, ¿no? Mercedes, hablando de la juventud, tal vez ya nuestra generación ya no es tan joven, pero tal vez una más abajo, ¿tú consideras que nuestra generación o cada vez las siguientes generaciones, a la tuya, a la mía, son más violentas? Sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Y eso sí lo relaciono completamente a la dependencia a pantallas, y te explico un poco por qué. Todos los nacidos después de 1996, ¿en qué año nacieron ustedes? 2004. 2003. O sea, están dentro de esto. Ajá. Todos los que nacieron después de 1996, su infancia y su adolescencia, depende del año en el que hayan nacido, fue consumida por pantallas. Y pues anterior al 96, pues jugabas con los de la cuadra, jugabas con los del club, jugabas con tus hermanos y demás. Esta interacción social de uno a uno con otras personas o el juego libre promueve muchas cosas que no promueven las pantallas. Por ejemplo, la empatía. La empatía está completamente confirmada o corroborado que la empatía se desarrolla viendo al otro, ¿no? Y entonces, ya Maite se los explicará mucho mejor en términos psicológicos, pero ¿qué pasa cuando todos estamos detrás de una pantalla? Pues evidentemente no se desarrolla la empatía. Y
con la violencia, pues evidentemente no hay empatía. O sea, para que una persona pueda pasar al acto, a hacer un acto violento, tiene que no tener empatía, o sea, tiene que tener mermada la empatía o diferentes situaciones, ¿no? Eso en cuanto a la empatía, pero también las pantallas nos han aumentado muchísimo la ansiedad, nos han aumentado muchísimo la violencia. Por ejemplo, tú vete a un foro, ¿no? a un podcast, a lo que sea, las cosas que se escriben casi nunca se dirían en persona, cara a cara. Entonces, ¿qué pasa? Las personas estamos desarrollando violencias a través de una pantalla, bajo el anonimato de una pantalla y bajo el empoderamiento que te da una pantalla de saber que no vas a ver al otro y que no vas a ver las consecuencias en el otro, ¿no? Entonces estoy convencida que ha aumentado la violencia, estoy convencida que si no damos paso atrás en este tema en específico, si no educamos a nuevas generaciones que sepan ver al otro, va a haber aumento de violencia como ha habido. Ok, es decir, todo esto de las pantallas ha afectado a que haya más violencia, y si hay más violencia hay más crimen, y digo, creo que México es un perfecto ejemplo. Tú dirías que gran parte, no puedo decir que el 100%, y creo que no sé si tú confirmes eso o lo desmientas, de la situación en nuestro país se debe a ese aumento de violencia, en gran parte. No. O sea, sí puede ser un factor preponderante, sí, pero hay muchos factores de riesgo para que haya violencia, ¿no? Para que una persona cometa un acto violento, un delito, o como se le quiera llamar, una conducta antisocial, tiene que haber factores de riesgo y no haber factores protectores. Son dos cosas con las que se juega, ¿sí? Entonces, los factores de riesgo, por ejemplo, es que haya desigualdad en el país, ¿no? Que haya exclusión social, que haya deserción escolar, que no haya familias integradas, que tengan que trabajar mamá y papá todo el día, o que sean familias monoparentales y que uno tenga toda la carga del trabajo. Entonces hay muchos factores de riesgo y hay pocos factores protectores. Los factores protectores sería lo contrario, que no haya desigualdad social, que haya oportunidades laborales, etcétera, etcétera. Entonces creo que en México es el caldo de cultivo perfecto para que haya un aumento de tiempo en pantallas en adolescentes, jóvenes y en niños y también en adultos. Entonces esto se exacerba, ¿me explico? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estoy estableciendo esto, que en México hay muchos factores de riesgo para que sea un caldo de cultivo? Nos encontramos, por ejemplo, con clases sociales que la mamá trabaja todo el día, el papá no existe y entonces evidentemente la mamá, ¿qué hace? No importa la clase social, les da el teléfono de último rango, ¿no? Y tienen acceso a internet ilimitado y los niños están frente a una pantalla absolutamente toda la tarde, ¿no? Y también hay una diferencia muy fuerte entre los que son cautivos digitales, que ustedes son cautivos digitales, son todos los nacidos después de 1996, y los migrantes digitales, que somos los que nacimos antes del 96. Entonces, ¿qué pasa? Se polarizan dos generaciones muy fuerte, porque entonces tenemos una generación que dice, yo no entiendo de eso y no me voy a meter a lo que mi hijo sabe más y que mi hijo haga lo que pueda. Entonces se hacen un paso para atrás y dejan solos a niños, niñas, adolescentes en un mundo sumamente violento con muchísimos riesgos, riesgos físicos, riesgos psicológicos, riesgos sociales, en los que los adultos nacidos antes del 96 decimos, yo no sé y me voy para atrás. Entonces estamos dejando completamente solos a los niños en un ambiente así. Entonces, regreso un poco a tu pregunta, en México tenemos este tipo de clases sociales en los que, las más polarizadas son clases sociales muy bajas y clases sociales muy altas, que los niños están muy olvidados en ambas clases sociales, y entonces niños adolescentes están frente a una pantalla, ¿no? Y después tenemos toda la clase media, que aquí el problema es que a los papás nadie les enseñó a cómo ser padres digitales. Nadie nos enseñó a ser padres digitales, ¿no? Porque a nadie nos enseñaron a ser un ciudadano digital responsable, porque la tecnología llegó y todo el mundo empezó a utilizarla sin saber las consecuencias ni cómo teníamos que comportarnos. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos generaciones enteras en las que los papás no sabemos cómo educar dentro de lo digital, nos hacemos para atrás y sea de clase media, baja o alta, dejamos a los niños solos en este mundo. Oye, Mercedes, hablaste acerca de un mundo violento y estoy completamente de acuerdo contigo. Pero en el lugar en el cual tenemos los pies el día de hoy es México. México, un país el cual creo que nosotros tres amamos, pero un país el cual yo creo que ha logrado normalizar lo que tú mencionas al principio, la violencia desde la crianza. La violencia no solamente a través de una pantalla, pero a través de los oídos también. Narcocorridos, series, las cuales vemos a través de una pantalla, las cuales empoderan el narcotráfico, empoderan estas actividades criminales y violencia y terrorismo, las cuales incluso un mexicano puede llegar a creer que son atractivas. ¿Cuál es tu opinión acerca,
igual y más allá de la violencia a través de la pantalla, pero la violencia que se ha normalizado en México? Mira, creo que la normalización de la violencia es un mecanismo de defensa, muy mal mecanismo de defensa, pero que si no lo tienes, mueres. ¿Y a qué voy? Si a ti te diera un ataque de ansiedad cada vez que lees una noticia de hubo tantos muertos, sucedió tal cosa, entonces no podrías estar bien en ningún momento del día, ¿sí? Porque tenemos un homicidio cada 15 minutos, ¿no? Hay 11 feminicidios al día. Entonces, ¿qué sucede? La mente humana lo que hace es protegerse, ¿no? Estoy en un mundo violento, ¿qué voy a hacer? La voy a normalizar, es decir, voy a decir, mientras a mí no me pase, todo está bien, mientras sea el vecino, todo está bien, y entonces empezamos a normalizar para que el cerebro no entre en choque, porque si no, estaríamos todos histéricos yendo por la calle, viendo a todos lados todo el tiempo. Entonces, es un mecanismo de defensa de cualquier mexicano, porque si no, no podríamos vivir en este ambiente, ¿no? El problema es cuando se empieza a normalizar conductas que afectan, evidentemente, a todos nuestro alrededor y a nosotros mismos, ¿no? Y que realmente es algo que hacemos continuamente. Escuchas homicidios, empiezas a decir, bueno, pues ni modo, ¿no? Sobre todo cuando tienes hijos más chiquitos, empiezas a dar cuenta que lo normalizamos porque lo empiezas a escuchar, por ejemplo, en noticias y dices, pues sí, es lo que pasa, hijo, ¿no? Cuando tendría que ser, me acuerdo, vivimos en Canadá un tiempo y me acuerdo que me llegó un mensaje de un niño desaparecido. Dije que al celular, ¿no? Lo manda el gobierno. Así como la alerta sísmica que llega a todos los celulares, así te mandan al celular una como alerta Amber, ¿no? O sea, qué maravilla que esto llegue al celular, pero ¿qué pasaría en México? Pues tendríamos el teléfono todo el tiempo, ¿no? Entonces, repito, es un mecanismo de defensa, pero que tiene consecuencias muy negativas. ¿Por qué? Porque entonces los seres humanos empezamos a decir, es normal, no pasa nada, y por supuesto que pasa, ¿no? Mercedes, ahorita me quiero regresar un poquito al tema de las causas. Bueno, no causas, ¿cómo los llamas? Factores de riesgo y factores de Protectores. Factores protectores. Yo he escuchado mucho este dato, no sé si sea un dato de verdad o no, se lo estén inventando, depende del país, no lo sé, o es en lo general, te quiero preguntar. ¿Existe en las cárceles o en las personas que cometen delitos? Digo en las cárceles las personas que cometen delitos porque en México el 99% de los delitos pues, no se solucionan, ¿no? No tienen un culpable, una sentencia, ¿no? Entonces, te pregunto de estas dos formas o de estas dos posibilidades, ¿existe un patrón entre estas personas por falta de padre, por falta de madre? ¿En cuál de las dos hay más índice de que sea un delincuente, un asesino, no sé? Mira, o sea, no es que exista como tal un ratio de, si no tiene papá, entonces va a ser un delincuente, ¿no? O si no tiene mamá, va a ser un delincuente. Es la unión de estos factores de riesgo más la oportunidad del crimen, ¿me explico? O sea, más, como se decía antes, la ocasión hace al ladrón, ¿no? Tiene que tener muchos factores de riesgo, ciertas características inherentes al ser humano, o sea, ciertas características de esa persona, tal vez un tipo de carácter, un tipo de temperamento, baja tolerancia a la frustración, ese tipo de cosas, para que ante un cierto estímulo, él o ella reaccionen con un delito. Entonces, no te puedo decir como tal una sola cosa, ¿no? Pero sí hay ciertas estadísticas, por ejemplo, las víctimas de ciberbullying tienen 3 veces más tendencia a cometer delitos. O sea, este tipo de cosas sí existen muchas estadísticas como estas, pero evidentemente estas personas que sí cometen el delito tienen que tener otros factores de riesgo que se unen y entonces ya esa persona comete ese delito. Porque, por ejemplo, yo vi un estudio, una gráfica, justamente acabo de leer un libro que se llama ¿Por qué los hombres viven menos? Del Padre Abascal. Un saludo. Y yo también lo conozco. Saludos. Es muy bueno el Padre Abascal. Y acabo de leer este libro y pone, me lo hubiera traído, una gráfica en la cual él menciona que personas que cometieron delitos o personas que están en cierta cárcel, la verdad no me acuerdo, como el 50-60% coincidían de los presos que no tenían un padre presente en su vida. Por así decirlo, digo, yo sé que es muy difícil, obviamente sería una tontería decir, no tuviste papá, vas a ser delincuente, pero si te presentan 2 casos, vamos a decir iguales, y te dicen uno tiene papá y el otro no, ¿cuál crees que va a ser delincuente? ¿Dirías el que no tiene papá o no dirías? Tiene mayores factores de riesgo para cometer un delito. Ok, pero sí te entiendo perfectamente. El punto es que tenga mayores factores de riesgo para que cometa ese delito. Sí, no, que va a ser el factor de delincuente, riesgo sería como una variable. Sí. El que tenga Son la como mayor handicaps. cantidad de variables, Exacto. las cuales... No tienen que ser muchas. O sea, depende, una persona puede tener 2 factores de riesgo y con eso es suficiente, ¿me explico? Pero hay una persona que puede tener 15 y aún así
como tiene un factor protector muy fuerte, por ejemplo, una madre muy presente, no comete un delito. ¿De dónde nacen estos factores de riesgo? Ok, hay factores de riesgo psicológicos, hay físicos, hay hereditarios también, porque, por ejemplo, puedes heredar cierto tipo de enfermedades mentales, ¿no? Entonces, muchos pueden ser también sociales adquiridos, el ambiente en el que te muevas. Entonces, son de todo ámbito, o sea, psicológicos, sociales, físicos, heredados. Entonces, es un cúmulo de factores. Y digamos, una pregunta que yo te quería hacer, Mercedes. Yo lo considero un factor de riesgo, la cultura del narco. ¿La cultura del narco es algo espontáneo o algo inducido? No, es algo adquirido. Es algo que tú vas adquiriendo socialmente. Y ahí podemos platicarles un poquito del libro. O sea, al final, cuando tú admiras algo, cuando tú eres chico empiezas a admirar, ¿no? O sea, durante tu infancia empiezas a admirar a ciertas personas y demás. Entonces, ¿qué pasa en esta población? Por ejemplo, en México hay muchísima población de niños, niñas, adolescentes que viven en pueblos, que realmente ven a su papá, que es panadero y que trabaja 18 horas al día y que puede pagar esto de tierra y viven en 1 metro cuadrado por metro cuadrado, ¿no? Y al mismo tiempo ven al niño de 16 años que se unió a la delincuencia organizada, que trae los mejores coches, mujeres, bla, bla, bla. Y entonces ellos desde chicos empiezan a admirar, se llama actitud procriminal, o sea, empiezan a admirar estas actitudes procriminales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se empieza a hacer una subcultura en torno a todo esto y empieza a haber mucho más tendencia a esto. Y algo muy importante es cuando se normaliza esto desde chicos, es mucho más complicado después la reinserción, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que mamas, o sea, es algo que desde chico tú empiezas a normalizar como algo, pues no pasa nada, todo en el pueblo está así, mira qué exitosos son, cuando se empieza a relacionar, por ejemplo, el éxito con la cantidad de dinero, con la rapidez con la que alcances ese éxito profesional o éxito laboral, y entonces hay mucha población de niños, niñas, adolescentes que están expuestos a eso todo el tiempo porque lo ven en su pueblo. Después, narcocorridos. Después, pues modas, ¿no? O sea, modas que incitan completamente a la violencia. Y entonces, pues se juntan como otro factor de riesgo dentro de la vida de ese niño, niña, adolescente. Mercedes, ¿dirías que esta admiración adquirida, porque es adquirida, ¿no? El que la adquieren los niños, con la vista, con lo que escuchan, en El Salvador, Nayib Bukele prohibió todo este tipo de cosas que hicieran, no sé si la palabra sea, hay un apología al delito. Él fue y destruyó hasta las criptas de las maras que hacían apología al delito. Llevó a los mismos maras detenidos, a los que eran maras y a los que no también, a que lo hicieran. Te quiero preguntar, ¿tú crees que, no te estoy diciendo que un método Bukele como tal, pero crees que ese tipo de medidas, como por ejemplo prohibir los corridos, te pregunto eso, ¿prohibirías los corridos en México? No, te voy a decir por qué. O sea, todas las medidas que hizo Bukele y todas las medidas que se llevan a cabo violentando derechos humanos, siempre se van a revertir, siempre. ¿Por qué? Porque pues tú estás, aunque sea un bien común, ¿cómo se puede decir? Pues muy loable y un fin común que tengan todos y se está buscando el bien común de todo El Salvador, ¿no? ¿Qué sucede? Estás violentando derechos humanos de muchísimas personas. Entonces, al final, eso siempre se va a revertir. Y lo voy a extrapolar a un tema, por ejemplo, Franco. Franco prohibió todo, ¿no? En el extremo opuesto, ¿no? Pero prohibió, por ejemplo, todo lo que no tuviera que ver con la religión católica y demás. Entonces, cuando prohíbes, siempre, al final de la vida, se revierte. ¿Me explicó? Entonces, yo creo mucho más que tiene que ir con disminuir factores de riesgo, porque no estás yendo a la raíz del problema. El problema no es el narcocorrido como tal. El problema es la desigualdad que existe en México. Y eso lo he pensado muchísimo, por ejemplo. La movilidad social en México es del 2%. ¿Qué quiere decir? Entre clases sociales. O sea, quiere decir que, y hay un estudio que se llama, si naces jodido, te mueres jodido. ¿Por qué? Porque si en México naces en una clase social, tienes el 98% de probabilidad que vas a morir en esa clase social. Entonces, si no hay esta movilidad social, pues entonces empiezan otros factores de, pues únicamente voy a lograr tener dinero si es a través del narcotráfico, ¿me explico? O sea, no lo estoy justificando, pero estoy explicando cómo son estos factores de riesgo, que lo que tienes que modificar es la igualdad social, ¿me explico? O sea, no prohibir el corrido, sino tienes que fomentar que las personas tengan mayor igualdad, mayor oportunidades laborales,
y en México está también muy determinado por el color, por la forma de hablar. O sea, si tú naces en cierta clase social, si hablas de cierta forma, la primera forma en México de discriminar es la forma de hablar. Entonces, ¿qué sucede? Una persona, aunque esté completamente educada, si habla de cierta forma, lo van a discriminar y no lo van a aceptar en un trabajo. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que tenemos que esos factores de riesgo son los que se tienen que atacar y no lo que se ve en la punta del iceberg, ¿no? O sea, no los síntomas, sino tenemos que atacar la enfermedad como tal. Justamente yo también llegué más o menos a esa conclusión porque de hecho Claudia Sheinbaum, o no sé quién fue, pero creo que sí fue ella, prohibió tal vez un poquito más formal a nivel nacional los corridos en tal vez ciertos lugares, en los palenques, por ejemplo. Yo fui al palenque y ya no escuché ningún corrido, lo cual dije que estaba muy bien. Bueno, y si lo cantaban, pues una multa, ¿no? Pero lo que quiero llegar es de que sí, yo creo que nada más si prohíbes los corridos, pues no vas a lograr nada. Si prohíbes los videojuegos violentos o les pones impuestos, tampoco vas a lograr nada. Pero, ¿qué crees que pasaría si complementas todo eso con un buen trabajo en materia de seguridad? Digo, yo sé que tal vez en El Salvador de Bukele, pongo ese ejemplo porque es el que tengo aquí, se rompieron muchos derechos humanos, ¿no? Pero se regresó la seguridad. Vamos a suponer que en México se hace sin que se quiten los derechos humanos. ¿Crees que ahí sí sería digno o valdría la pena aplicar esa medida de prohibir los corridos? Se está cometiendo la inseguridad tal vez de una manera que no se está haciendo el día de hoy. Empieza a bajar. ¿Se prohíben los corridos o ya la gente los va a dejar de escuchar por gusto? Es que tienen que ser políticas públicas integrales. O sea, tú no puedes nada más, prohíbe los corridos, no puede haber series de narcotráfico en Netflix, lo que sea. Tienen que ser políticas públicas integrales, que más bien tienes que estudiar a ver por qué la gente se está yendo a trabajar al narcotráfico, ¿no? Y entonces cuando ves esos porqués, atacas esos porqués, ¿no? Y aquí me gustaría platicarles, por ejemplo, de algunos casos, como decidimos fundar Restart, Maite ya les platicará, pero en mi caso, yo me di cuenta al escribir el libro de Un sicario en cada hijo te dio. Qué gran nombre, ¿eh? O sea, aquí está, sí, gran nombre. Justamente estamos Mercedes, cuando yo vi el título de Un sicario en cada hijo te dio, yo le dije a Nacho, mis respetos para las personas que vienen con esa idea y las personas que escribieron ese libro porque muy buen título. Sí, gracias. Cuando lo escribimos somos 4 coautoras. Pues yo analizando los casos de los niños que fueron cooptados por delincuencia organizada, pues ahí me di cuenta que el primer contacto que tenían con la delincuencia organizada eran redes sociales y videojuegos. Entonces ahí se me prendió este foco de, hay algo que está llegando. Anteriormente, por ejemplo, la forma de cooptar ante la delincuencia organizada, y ahí lo desarrollamos en algunos casos, pues van a pueblos, creo que un caso es así, van a pueblos y dicen, a ver, ¿quién quiere trabajar con nosotros? Llenen su solicitud de empleo, su fotito y regresamos mañana a decirles quiénes fueron seleccionados, tal cual, ¿no? Así tal cual. Pero que con la llegada de la tecnología, absolutamente todas las casas de México, esta línea que existía entre los que vivían en ese pueblo y los que no vivían en ese pueblo se difumina, porque entonces llega a cualquier clase social, ¿no? Entonces, creo que ya no sé por qué llegamos a este tema. Porque pregunté si se hiciera todo un buen trabajo prohibir los corridos. Entonces, tienen que ser políticas públicas integrales, por ejemplo, en el tema de pantallas, ¿no? Ya existe, Laura Álvarez acaba de lograr, por ejemplo, que el grooming, que es cuando un adulto se acerca a un niño haciéndose pasar por un niño, ¿no? Para siempre tener un favor sexual, un fin sexual, a través de un medio digital. Ya existen ciertas cosas que están tipificadas, pero tendría que haber una política, una legislación integral, una legislación que vea absolutamente todos los frentes de qué tenemos que legislar en el tema de pantallas para que a los niños no se les esté cooptando a través de redes sociales y de videojuegos para delincuencia organizada. ¿Qué tenemos que hacer para ver que no esté afectando el cerebro de los niños? ¿Qué tenemos que legislar para que, el otro día platicamos en una escuela en Querétaro, que ustedes tienen la primera ley Curi, ¿no? Que la ley Curi es esta ley que es la primera en México que prohíbe, por ejemplo, teléfonos inteligentes en escuelas, en menores de 14 años. ¿Cómo que prohíbe teléfonos inteligentes en escuelas? No, los niños no pueden meter teléfonos inteligentes a las escuelas a partir de la promulgación de la ley Curi. Sí. No hubiera podido. Sorprendente. Sí. O sea, es la primera y es... Bien, Curi. Sí. Tablado. Y entonces, ¿qué sucede? Platicábamos con un maestro en Querétaro dando conferencias sobre este tema y el maestro nos decía, está maravilloso que esté la ley, pero, nos decía el director, pero mis maestros les dicen a sus alumnos que los pueden sacar y mis maestros les dicen que tienen que hacer trabajo con el teléfono durante la clase.
Entonces, puedes poner la ley que sea, pero tienes que poner todas las medidas abajo, leyes secundarias, procedimientos, procesos, para que todo eso se pueda cumplir, ¿no? Ahí sí desconozco cómo sea en Querétaro, pero a lo que voy es, tiene que haber legislación, es un hecho, tiene que haber legislación, que hay muchísimos temas que falta de legislar en México, como por ejemplo Australia, que ya está legislado. En Australia, ningún menor de 16 años puede entrar a una red social, ninguno, a partir del 10 de diciembre. Por supuesto, ha sido es el primer país del mundo. Apoyamos a Australia. Sí, totalmente. Ningún niño adolescente puede meter un teléfono a la escuela. Pero ¿qué sucede? Tuvieron que hacer todo un programa integral, por ejemplo, ¿qué pasa si una red social sí admite a un menor de edad? ¿No? Entonces, les meten una multa de $55 mil millones a la red social. Y entonces, ¿pero cómo le hacemos para que el niño Sí, no 55 mienta? mil millones. 55 mil millones de dólares. ¿Por Sí. aceptar un morro? Sí. No, pues ahora sí se van a poner serios. Sí. ¿no? Sí. Luego, ¿qué pasa si y cómo comprueban que esos niños tengan la edad? Entonces, porque aquí pues es con un clic y sí tengo 13 años, ¿no? Allá tienen todos unos mecanismos de comprobar con el iris, comprobar con la identificación oficial, comprobar con el número de seguridad social. Entonces empiezas a poner muchas trabas para que niños menores de 16 años no puedan acceder a redes sociales, porque además está súper comprobado actualmente por evidencia científica que los menores de 16 años, aunque sea el genio más genio del mundo, aunque sea Einstein, no tiene las habilidades sociales, no tiene las habilidades psicológicas para poder gestionar lo que hay en una red social. Pero ahora ya Meta, TikTok van a tener las identificaciones de todos los australianos, ¿no? Ahí también es un problema muy fuerte. ¿Cómo le haces para la privacidad? ¿No? Un tema, ¿no? Es como... Un tema. Aquí es dual completamente. Oye, Mercedes, me gustaría formular una pregunta y es que justamente, digamos, le aplaudo a Mauricio Curi, ¿verdad? Se llama Mauricio Curi, Sí. de Querétaro, por su ley. Pero pues luego volteamos a ver, por ejemplo, sí, está poniendo una ley para prohibir el teléfono que entra en las escuelas, pero pues luego tenemos a Claudia Sheinbaum que está aceptando inversiones multimillonarias de Netflix, las cuales celebran, que yo le pregunto a todos los mexicanos, ¿a qué viene Netflix a grabar aquí en México? Chequen las últimas series de Netflix que han sido aquí en México, Narcos, un montón de series los cuales van a lucrar con el problema tan grave que tenemos en México. Y creo que en México también tiene un serio problema en que hemos idolatrado y creado mucho prestigio para la persona que es mala, el narco, el criminal, y hemos desprestigiado a la persona virtuosa, a ese panadero que trabaja 16 horas, está trabajando rompiéndose la espalda para que su familia pueda comer y tenga comida en la casa. Y eso a mí me hace hacerte una pregunta. ¿El narco y la cultura del narco ha triunfado en México? ¿No será porque el Estado ha fallado, la religión ha bajado, le hemos permitido tantas cosas? O sea, ¿es porque el narco es fuerte o es porque nuestro Estado, nuestro gobierno, nuestras políticas, nuestra cultura se ha debilitado, nuestra religión se ha debilitado? Es que para que algo se pueda fortalecer, tiene que debilitarse lo otro, ¿no? Entonces, es muy, muy cierto, como tú lo dices, o sea, todo lo que tú dijiste, la religión, todo eso son factores protectores. Entonces, los factores protectores se debilitan y aumentan los factores de riesgo, ¿no? Entonces, definitivamente, al mexicano, al Chapo y demás, se ha ensalzado, se ha idolatrado. Entonces, ¿qué sucede? Se empieza a hacer toda una subcultura alrededor, pero tiene que ver con todos estos factores de riesgo. Cuando viví en Canadá, como que pude hacer esa analogía viviéndolo y decía, a ver, por más que metieras aquí narcoseries, por más que le digas a un niño, mira, trafica con esta droga, bla, 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 no va a suceder. ¿Por qué? Porque este niño tiene muchos otros factores de riesgo sociales, personales y demás que no le van a permitir acceder a esto, ¿sí? Entonces, en México tiene que existir todo esto, ¿no? En el libro de un sicario expusimos el caso de un niño que le dicen, te vamos a pagar 30 mil pesos. Y él piensa inmediatamente en, le voy a poder comprar la lavadora a mi mamá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos familias enteras que si no es a través de de la delincuencia organizada, de la vida ilegal, nunca van a tener acceso a eso, ¿no? Entonces, tienes que solucionar los problemas de raíz. Y otro problema, y ahorita que tú lo estás diciendo, las pantallas fomentan la inmediatez. ¿Qué quiere decir? Todos actualmente durante el día nos acostumbramos a que las cosas ya sean inmediatas, ¿no? Ahora que empieza Amazon Now, que yo estoy fascinada, pero digo, no, esto nos va a fomentar mucho más. Amazon Now es que llega en 15 minutos. Lo que pidas te llega en menos de 15 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nos estamos convirtiendo en sociedades inmediatas. Entonces, ¿qué pasa?
una relación interpersonal, una relación de noviazgo, una relación de esposos no son inmediatas. Tienes que trabajar en esto. El éxito profesional, el éxito académico, tienes que trabajar todos los días para lograr esto. Y las redes sociales, la vida en pantallas, la forma en la que compramos actualmente, la forma en la que solucionamos, la inmediatez con la que tenemos que contestar en un grupo de WhatsApp, fomenta que todo sea inmediato, ¿no? Entonces, tú lo dijiste muy bien, el panadero que está 18 horas y que lleva desde los 7 años aprendiendo a cómo hacer la masa y demás, todo eso se desvirtúa en el mundo actual. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser inmediato y en este momento, ¿no? Entonces, creo que todo esto fomenta la criminalidad de igual forma, porque quiero esto, no lo puedo alcanzar por medios legales, me voy a través de lo ilegal y tengo menos empatía porque estoy detrás de pantallas y pues se unen un cúmulo de factores que promueven esto. Mercedes, el libro, igual corrígeme si estoy equivocado, lo que tratan de hacer es presentar, y lo hacen muy bien, presentar ciertos casos, creo que presentan como 6, no sé. 6 casos. Presentan 6 casos, que son una locura algunos de ellos, bueno, todos, y luego como que empiezan a analizar qué le pasó en su vida a esa persona, cómo lo ve el cerebro. Sí. Yo sé que ahorita no podemos tratar los 6 casos, y si no, pues para que la gente ya no compre el libro. Entonces, no sé si nos puedes platicar más o menos, no tiene que ser del libro, puede ser otro caso que tú hayas analizado, como para entender. Digo, número 1, si nos puedes dar un caso que sea impactante, que tú hayas dicho, me impactó. Igual estas fueron que no está en el libro. Sí, estas fueron las causas. También para que, dimensionar, porque yo también estoy de acuerdo, normalizamos mucho la violencia y cuando escuchamos este tipo de cosas, como de, ay, ¿cómo no me enteré de esto? Sí. Mira, te quiero poner no un caso de libro, es un caso que estamos analizando en este momento desde el centro. ¿Qué sucede? Bueno, este niño es de clase social baja, no tiene papá, nada más mamá presente, la cual tiene que trabajar muchísimo, pocas oportunidades laborales, él evidentemente exclusión escolar, o sea, lo corren de los colegios, muchísima violencia física para el niño, o sea, la forma en la que educaba a la mamá era a través de golpes porque no conocía otra forma de educar, y entonces él empieza a refugiarse en redes sociales y en videojuegos, ¿no? Y esto es la vida actual de muchísimos niños, niñas, adolescentes mexicanas, ¿no? Se empiezan a refugiar en redes sociales, en videojuegos. Él en específico hay dos videojuegos que son los que más nos han dicho los niños actualmente que juegan, que son Roblox y Free Fire. Free Fire sobre todo en clases sociales bajas. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a comunicarse pues, con muchas personas en los chats y demás. Empieza a encontrar lugares, por ejemplo, en Roblox. No sé si ustedes estén familiarizados, pero Roblox tiene muchísimos subjuegos, ¿no? O sea, ¿Menos que son el cartel? Totalmente. O sea, como cada jugador puede crear un subjuego, entonces puede crear lo que tú quieras, ¿no? Había uno, que ahorita yo lo prohibieron porque se dijo tanto, porque se llamaba la isla de Epstein. ¿Qué era la isla de Epstein? Ubicada en el caso de Epstein, Estados Unidos y demás. Entonces, ¿qué sucede? El juego consistía en entrar a la isla y evitar ser violado. Esa era la isla de Epstein, ese era el objetivo del juego, ¿no? Entonces este niño, pues imagínate, lo que está viviendo, ya Maite se lo explicará, pero niños, niñas, adolescentes no distinguen, muchas veces el cerebro no distingue si lo está viendo o lo está viviendo. El cerebro lo puede estar recibiendo como si lo estuviera viviendo físicamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este niño empieza a vivir ese tipo de violencia sexual y demás. Posteriormente, el acceso a pornografía en México es entre los 6 y los 8 años. ¿Qué quiere decir? Un niño que no tiene el internet filtrado, un niño que tiene acceso a internet, a un dispositivo, iPad, teléfono y demás, le va a llegar sí o sí la pornografía entre los 6 y los 8 años. ¿Y por qué digo sí o sí? Porque si tú como empresa de pornografía agarras a un niño entre los 6 y los 8 años, es un cliente de por vida, ¿no? Entonces, nos hemos enfrentado, te regreso a este caso, pero nos hemos enfrentado a muchísimos niños, estamos atendiendo a muchos niños que empezaron a consumir pornografía entre los 6 y los 8 años, que ahí no es la culpa del niño. O sea, un niño de 6 años no tiene absolutamente nada de culpa si consume pornografía. ¿Por qué? Porque él no dice, voy a buscar pornografía hoy. No, no se le ocurre. Lo que sucede es, está jugando Roblox, le dicen, ay, mira este link, qué bonitos gatitos vas a ver, abre el link y es pornografía, ¿no? Y eso sí quiero platicar mucho sobre los algoritmos. Cuando empezamos en todo esto, siempre sugeríamos que siempre se pusiera la edad que se tenía en redes sociales y en videojuegos, ¿no? Pero después nos empezamos a dar cuenta que si tú ponías que un niño tenía 12, 13 años,
el algoritmo te iba a mandar ese material inadecuado, ¿no? Y ahí Maite y yo hicimos la prueba en Snapchat. Ella puso que era una niña de 13 años, yo puse que era un niño de 13 años. Le dije, no vamos a tocar nada para no contaminar el algoritmo, y lo que sucedió es que ella recibió pura belleza tóxica, baja de peso, estás fea, estás gorda, estas cremas, Sephora Kids y demás. Y ella era la niña y yo era el niño de 13 años, y yo empecé a recibir, sin haberle picado nada, pura pornografía, material sexual y material violento. ¿En Snapchat? ¿Te lo mandaba? Es decir, es decir, por ejemplo, que un niño ponga su verdadera edad se vuelve es contraproducente, porque estás poniendo evidentemente una víctima para una empresa que va a seleccionar esos anuncios de Facebook o de Snapchat para la audiencia de 12 años y va a ponerlo más. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Este niño empezó, como muchos otros, pero empezó a consumir pornografía y demás. Y entonces, lo que sí está muy comprobado es que si un niño, un joven hombre, consume pornografía, en el 70% de los casos, el 70% de los adictos a la pornografía nunca la buscaron como tal. ¿Qué quiere decir? Les llegó fortuitamente, ¿no? Y el 70% de los casos que son adictos a la pornografía ejercen violencia física y sexual sobre sus parejas, porque es un factor de riesgo. Estar viendo este tipo de imágenes, estar normalizando la violencia física, sexual sobre otra persona, hace que tú lo anheles y tú después lo reproduzcas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió con este niño que después ya no era tan niño, era joven, 12, 13 años, 14, cuando empieza a agredir sexualmente a las de su salón, ¿no? Entonces, no lo estoy justificando, pero estoy explicando todo lo que está pasando actualmente con niños, niñas, adolescentes. Nos están contactando muchísimas escuelas, por ejemplo, en tercero de primaria, están en el colegio, están en el recreo o están en un momento muerto en el que no hay clase, sacan el iPad y todo el mundo está ven pornografía, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que tienen ellos este primer contacto, empiezan a consumir pornografía, niños, niñas, adolescentes, y entonces se empieza a promover este tipo de actividades delictivas, ¿no? Al final, o sea, que el niño empieza a normalizar y después él va a ejercer esta violencia sobre ya sea pareja, si son más grandes, o sobre niñas en general, ¿no? ¿Eso de niños se pudo curar? Sí, lo maravilloso de los niños, niñas, adolescentes es como su cerebro tiene muchísima plasticidad, ¿no? Entonces, al final, si tú das una intervención correcta, si tienes, sobre todo, evidentemente tienes que tener todo el apoyo de la familia, porque se tienen que trabajar hábitos saludables digitales de la familia en general, ¿no? O sea, porque cuando ves este tipo de casos si el niño pasa 10 horas en pantallas, pero la mamá también, pero el papá también, nadie habla con nadie. En fines de semana nadie juega con nadie, todo el mundo está metido en las pantallas. Ya no hay relaciones sociales entre ellos, ya no platican. Las mesas se convierten no en lugares de comida, sino en lugares en las que cada quien está absorto en sus pantallas. Entonces tienes que modificar hábitos saludables, hábitos digitales de toda la familia y evidentemente hacer la intervención sobre el trauma que le haya podido causar a ese niño lo que consumió. Mercedes, lo que te iba a preguntar es, yo personalmente pienso que sí, pero me gustaría hacerte esta pregunta a ti. ¿Crees que los dueños de canales de pornografía o OnlyFans deberían de estar en la cárcel? Sí, por supuesto, sí. Porque ¿qué están haciendo? Todo lo que comercialice el cuerpo, por supuesto que es un delito. O sea, al final están comercializando con el cuerpo y en este tipo siempre se ve y siempre se habla que la mujer es la víctima. Y por supuesto que siempre la mujer es la víctima físicamente, ¿no? Pero yo insisto muchísimo, o sea, los que consumen esto y son niños, niñas, adolescentes, son víctimas también. ¿Por qué? Porque este contenido ellos no lo buscaron, este contenido les llegó y es tan adictivo, o sea, es como si el 70% de los jóvenes adictos nunca la buscaron como tal, eso quiere decir que lo que están haciendo ellos es toda una ingeniería de la adicción. O sea, detrás de que alguien no se pueda separar de la pantalla, hay todo un cúmulo de profesionistas que trabajan para que esa persona no se pueda separar de la pantalla. ¿Me explico? O sea, que estudian la conducta humana y dicen, a ver, ¿cómo fomentas que una persona esté más tiempo frente a pantalla? Que libere mucha dopamina. ¿Cómo le haces?
pon cosas cada vez más violentas, porque así van a liberar dopamina. Que tenga mucha luz, que tenga mucho movimiento, que tenga mucho sonido. Entonces, lo que estudian es cómo hacer que esta persona no pueda tener atención, no pueda tener concentración para ninguna otra cosa, sino que esté detrás de una pantalla. Entonces, si actualmente se castiga, por ejemplo, a las personas que comercializan sustancias adictivas, como la droga, de igual forma se tendría que empezar a castigar y ¿cómo se llama? A enjuiciar a las personas que están volviendo adictas a la pornografía, adictas a la ludopatía, al juego en línea, adictos a simplemente a la pantalla, o sea, a las redes sociales. Que tú no puedas dejar una red social porque es sumamente adictiva, trae todo un plan detrás. Hace ratito que decían que ustedes hablaban de conspiracionistas y de temas conspiraciones. Yo en general siempre he ido con la bandera de pues creo que el mundo es maravilloso y que no hay conspiraciones y demás, pero estudiando el tema de las pantallas digo, Dios mío, o sea, hay un mundo detrás que... Espera un momento. Familia, les queremos pedir que por favor le den like, compartan y comenten en este video para que pueda llegar a más personas y que se den cuenta de esta valiosa información. Mándaselo a un amigo dentro video. Sonaba conspiración, pero... Sí, totalmente, que está estudiando la conducta humana para que nos quedemos ahí. Mercedes, va de la mano la pregunta de Leo. Entonces, ¿tú prohibirías la pornografía en México? Tendría que ser mayores de 18 años y siempre, te voy a decir por qué. Y eso me cuesta mucho trabajo establecer yo una postura sobre esto, porque, por ejemplo, cuando no tienes solucionado todos los demás factores, y esto, por ejemplo, en centros penitenciarios, en cárceles, cuando tú no permites que haya, por ejemplo, prostitutas que entren, es muy fuerte lo que voy a decir, ¿eh? Sí, la conyugal. No, o prostitutas. Sí, no, pero pues que bueno, que pasan prostitutas y todo eso, ¿no? Que en Estados Unidos no pasa. Cuando no lo permites, aumentan las violaciones tremendamente, ¿sí? Entonces, tienes que tener solucionados todos los demás, o sea, tendrías que tener solucionado que una persona no vaya a violar a otra si no tiene ese instinto controlado. ¿Me explico? Entonces, Que sí entiendo por dónde va. es muy complejo lo que es establecer una postura como tal, pero, por ejemplo, evidentemente, para menores de 18 años, por supuesto que completamente prohibida, ¿no? Pero, por ejemplo, perdón por interrumpirte. Si estamos, ahorita dijiste que los dueños de las industrias pornográficas deberían de estar en la cárcel. Bajo ese supuesto, lo que estoy entendiendo es que, por lo que tú dijiste, comercializan con el cuerpo humano y siempre la víctima, aparte de las mujeres que son violadas en cada escena, los hombres que tienen que tomar. Hay un caso muy famoso del hermano Lupe Batallán que se tomó, no sé, vamos a decir Viagra, por decirlo, se pasó, se murió. Entonces, yo creo que puras víctimas, y quien ve pornografía no gana nada. Entonces, ¿no crees que sea un ganar-ganar? O sea, creo que es un tema sumamente complejo, que mi prohibición se iría hacia lo siguiente. Déjame establecer todas las prohibiciones y cómo tendría que ser el no prohibirlo, que es algo idílico. O sea, al final lo que te voy a decir es algo idílico que no se puede cumplir. Entonces, al final sí es prohibirlo. Ok. Pero mira, México produce el 60% del material de abuso sexual infantil. ¿Qué quiere decir esto? No se puede decir pornografía infantil, porque para que haya el tema pornografía, o sea, el término pornografía quiere decir que hay consentimiento, en teoría, ¿sí? Entonces, un menor no puede dar el consentimiento para algo sexual. Entonces, se llama MASI, que es material de abuso sexual infantil, ¿sí? Entonces, México produce el 60% de las fotos y de los videos que explotan niños. El 60% de todo el mundo, de 190 y tantos países que existen, uno que es México, produce el 60%, ¿sí? Entonces, evidentemente, toda la pornografía, todo el material de abuso sexual infantil con niños, niñas, adolescentes, por supuesto, ¿no? Todo el acceso a pornografía que puedan tener niños, niñas, adolescentes, por supuesto, ¿no? Para que la pornografía no estuviera prohibida para mayores de 18 años, tendría que estar completamente comprobado que no se violentan derechos humanos, ¿no? Lo cual es completamente imposible. Y eso, o sea, al final la respuesta es sí, ¿no? Pero lo que se tendría que lograr es que alguien pudiera ejercer la prostitución, entre comillas, digo, entre comillas, de una forma completamente libre y como cualquier otra profesión, lo cual se ha demostrado a través de los años que es imposible. Que es completamente imposible, ¿por qué? Porque se está comercializando con el cuerpo. Entonces, creo que es un tema sumamente complejo que tendría que tener por ejemplo, en países nórdicos y demás, que está mucho más legislado y demás, por más que esté legislado, por más que
se esté buscando que no se violenten derechos humanos y demás. Si tú escuchas las historias de las mujeres, muchas van a tener, mucho menos que en México, pero violencias de derechos humanos contra ellas, ¿no? ¿Qué se tendría que lograr? Que ninguna mujer, por ejemplo, eligiera la prostitución como un mecanismo, o sea, como un trabajo porque no tiene otras oportunidades, ¿me explico? O sea, que una mujer podría decir, ay, puedo ser arquitecta, puedo ser tal, tengo todas la aceptación de la universidad, puedo seguir trabajando, puedo ganar dinero para poder estudiar esto, pero no, elijo la prostitución, ¿me explico? Es casi imposible porque entonces todas las demás variantes tendrían que estar completamente cumplimentadas, todas las demás, los aspectos sociales, económicos, políticos, tendrían que estar en su punto idílico para que entonces la prostitución pudiera ser una elección, ¿me explico? Entonces sí lo prohibirías. Sí, porque es casi imposible. O sea, al final más bien es imposible tener todo lo demás solucionado, ¿no? Perdón, déjame. Porque pero sí, en este momento, tal vez por eso fue mi respuesta así, en este momento lo que haría sería la prohibición completa hacia menores de 18 años. O sea, porque además no puedes empezar con una legislación que prohíba todo, porque ni te da la capacidad institucional para hacerlo. Entonces, iría paso por paso. En este momento, inmediatamente prohibiría el harías acceso. algo como lo que hizo Australia. Totalmente. Inglaterra ya lo hizo, por ejemplo. Inglaterra, para la pornografía, los consumidores tienen que comprobar completamente que tienen 18 años. ¿Y cómo lo comprueban? Lo mismo, a través del número de seguridad social. Entonces creo que ahí eso sí ya da un poco más de pena, ¿no? O sea, tener que registrarte todo eso. Por supuesto. El que revise esto. Por supuesto. Ok. Al final, el problema de la pornografía es la accesibilidad que hay, la asequibilidad, o sea, que no cueste. O sea, no cuesta absolutamente nada en México. Tus datos nada más. Tus datos, sí, pero eso la gente no lo ve económicamente hablando. No tienes tú que sacar el dinero, ¿no? Y entonces son estos dos problemas. Y bueno, es que siguiendo con esta misma lógica de que la pornografía no trae nada bueno, yo trataría de prohibirla. Digo, eso me hace un buen punto, pero pensando en eso, es que si nos quedamos es que va a haber consecuencias si la prohibimos, como por ejemplo dijiste el caso del centro penitenciario, ¿no? El tema de la prostitución adentro, que es una realidad. Pasaría que se empiece a haber violaciones dentro del penal. Pero ¿no crees que luego pensar así de esa manera en esos supuestos de esto haría esta consecuencia, esto haría esta consecuencia, como que nos limita un poco el rango de acción y le limita el rango de acción a las autoridades? Es decir, no, es que si nos vamos muy fuerte contra los criminales, pues probablemente pues primero tengamos que atender todas las causas. ¿No crees que sea mejor? Digo, y otra vez, no es que me caiga muy bien Bukele, en algunas cosas sí, en otras no, la verdad. Pero mano dura contra el crimen organizado. Yo sé que va a haber muchas injusticias, yo sé que van a pasar muchas cosas, pero para mí se me hace más injusto una familia que salió a trabajar para partirse la madre y le cobraron derecho de piso, no pagó y lo mataron. Tengo que respetar los derechos humanos del criminal. ¿Tú qué opinas de ese punto en específico? Me gustaría complementar a la pregunta de Nacho porque justamente acaba de pasar lo de Venezuela en la que capturaron a Maduro. Y estaba teniendo una pequeña plática con mi papá, un debate al respecto. Bueno, no debate porque los dos estábamos de acuerdo. Y básicamente estábamos viendo muchas personas que decían, Morena, López Obrador, Claudia Sheinbaum, salieron a decir que tenían que respetar la soberanía de López Obrador, que tenían que respetar el derecho de las aguas internacionales para no hacer esos ataques tan directos a los narcotraficantes que estaban trasladando drogas. Y una de las cosas de las cuales yo me puse a pensar es que al venezolano que está en pobreza, al venezolano que perdió todo, el venezolano que está sufriendo una hiperinflación, el venezolano que no puede escapar del terror del día a día de Venezuela, a ellos no les importan las leyes internacionales de la ONU, a ellos no les importan las leyes internacionales del agua, a ellos les interesa vivir como un humano normal. Entonces es justamente donde entra esa parte. Son temas medio diferentes. Al final, no es que, lo que pasa es que al final la vida de cualquier ser humano es igualmente importante e igualmente requiere de dignidad humana, ¿no? Entonces, creo que muchas veces por la polarización que tenemos, pensamos en que maten a todos los delincuentes porque ellos están matando, ¿no? No, de eso no estoy de acuerdo. Pero... O sea, a lo que voy es que muchas veces podemos caer en eso, sí. Importa más la ojo vida, por ojo. Ajá, o importa más la vida del que acaba de salir del que no a mata, trabajar. Que el que mata. Ajá. Entonces, creo que una visión que tiene
pues una visión completamente basada en derechos humanos no es que no esté apoyando a la persona que le están pidiendo derecho de piso, sino que tengo que fomentar yo como gobierno que todos los derechos humanos se complementen, ¿no? Y ahorita algo súper importante que dijeron es, en México el 98-99% de los delitos quedan impunes, ¿no? Entonces realmente no es que no tengamos leyes, sino es que no se están cumpliendo las leyes. Entonces, si no tuviéramos impunidad, sería otro México, ¿no? Entonces, realmente las leyes están, nada más que no se logra cumplimiento, no, por las instituciones, por la debilidad institucional y muchos otros factores que ahorita no vamos a analizar, no se logra cumplir con esto, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que tendríamos que lograr ir mucho más hacia una menor impunidad completamente, pero siempre tenemos que tener en mente que todos los seres humanos somos seres humanos y que como gobierno no puedo decir, no, pues es que tú estás haciendo esto y pues a ti te jodo, ¿me explico? O sea, al final yo como gobierno tengo que también velar por los derechos humanos de esa persona. Eso no quiere decir que te dejo libre. No, eso no quiere decir que te dejo libre. Pero sí te tengo en una cárcel en la que estás inocuo, o sea, que no puedes cometer otros delitos y fomento tu reinserción social. ¿Me explico? Que la reinserción social en México no existe. ¿O tú crees que sí existe? O sea, yo creo que por supuesto hay casos que logran reinsertarse, ¿no? Pero con el sistema que tenemos actualmente, con la sociedad que tenemos actualmente, es casi nula la reinserción social. Por ejemplo, es que luego hay un debate entre el deber ser y el ser, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el deber ser es lo que estás diciendo. Que debe haber un centro en el que las personas que cometieron, sea el delito que sea, porque ya entra nuestra moral cristiana, que todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, hayas matado o no hayas matado, pues el que nos va a juzgar es otro, ¿no? Entonces, eso sí, pero también dijo, da a Dios lo que es de Dios y César lo que es del César. Y luego yo creo que entramos como en pues sí, en el deber ser, centro de reinserción social, penas bajas como en muchos países. Lo que pasa es que, y eso México tiene un gran hándicap ahí, o sea, hacia mal. ¿Por qué? Porque las penas altas no están, y ahí nosotros tenemos un artículo constitucional que dice todas las personas tienen que entrar a un sistema, ser juzgadas y demás, y después fomentar su reinserción social. Si tú le pones 70 años de cárcel, si le pones prisión vitalicia, estás yendo contra ese principio, porque estás diciendo no hay forma de que te puedas reinsertar socialmente, ¿no? Entonces, por supuesto que yo sí soy mucho más creyente de las penas de muchos menos años, porque entonces si no estás creyendo en la humanidad, o sea, no estás creyendo en que una persona puede cambiar o no puede cambiar, y tú como gobierno no estás creyendo en tu sistema. Si tú pones una pena de 80, 90 años, prisión vitalicia, por ejemplo, en México, hasta la última investigación que hice, hay 5 estados que tienen, 5 entidades que tienen prisión vitalicia. Si pones eso, pues evidentemente no estás confiando en tu sistema ni en la persona. Es decir, no estás nada de acuerdo en los casos, por ejemplo, del Nayib Bukele, de cadena perpetua, que tienen 300 años de bote. Okay, y digamos... Y evidentemente pena de muerte tampoco. No, de esa yo jamás voy a estar de acuerdo. Ajá, claro, yo tampoco. ¿Esa existe en El Salvador? No. No sé. Creo que no. No sé. En Estados Unidos sí. Sí, en Estados Unidos, El sí. estado depende, ¿no? Sí. La pena no la pena de muerte, pero la cadena perpetua. Digamos, yo ahorita estaba teniendo ese debate mental conmigo mismo. La reinserción social de, por ejemplo, un pedófilo como Jeffrey Epstein. ¿Qué cartas estaban ahí? Personalmente, nada más con una respuesta rápida, se me dificultaría muchísimo pensar que una persona y un animal como lo es Jeffrey Epstein pudiera tener una reinserción social. Mira, es sumamente complejo el tema, ¿no? Pero evidentemente, cuando una persona comete un delito es porque también fue víctima. Si tú seguramente estudias la vida de Jeffrey Epstein, de, ¿cómo se llama la esposa o la pareja? Max. Sí. Si tú le empiezas a rascar, te vas a dar cuenta que cuando eran niños fueron violentados. Lo que te estoy platicando, por ejemplo, de muchos casos que tenemos que están viendo pornografía. Eso es una violencia contra este niño, ¿no? O sea, a este niño, esta niña adolescente. El hecho de la violencia digital, del ciberbullying, de todo esto que puede suceder a través de redes sociales y de videojuegos, hace que los niños, los adolescentes, tengan mayores factores de riesgo para después cometer un delito. De nuevo, no estoy justificando, ¿sí? Seguramente si estudiamos este tema, tuvo muchísimos problemas ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a solucionar esos traumas. Tenemos que ir en el caso de Epstein, ya no se puede porque además ya está muerto, pero ver cuáles eran los traumas que le fomentaban
hacer estos crímenes atroces, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que hay una persona que, por ejemplo, Jeffrey Epstein, evidentemente, si no se podían solucionar sus traumas, si no hay un equipo completamente de psicólogos capacitados para poder llegar a esos traumas con procesos psicológicos que puedan resolver esos traumas, pues entonces evidentemente no hay forma, ¿no? O sea, porque va a dañar mucho más a otras personas y tenemos que buscar como sociedad el bien común, ¿no? Pero sí creo que todas las personas cometen delitos, cometen acciones, porque ellos también a su vez fueron violentados. Entonces tienes que solucionar esas violencias de inicio. En el libro se tocan casos, me parece hay uno de un niño de 9 años que... Ay, ¿qué hacía el niño de 9 años? No me acuerdo, me estoy confundiendo con el de 16, hay otro de 16, ¿verdad? Bueno, que los dos cometen delitos atroces, no me acuerdo cuál, era el que se encargaba de matar niños y algo de una red de órganos, algo así, de grosso modo. Uno de ellos dos, vamos a suponer, me imagino esa persona pues, estaba en un centro de... ¿Cómo se llama el de menores? Centros de internamiento para adolescentes. Que la máxima que te pueden dar es hasta que te vuelves mayor de edad. ¿No? En México la legislación cambió hace algunos años y si cometes la conducta antisocial la conducta tipificada como delito para no meternos en problemas, entre los menores de 14 años no puedes estar ni un año, o sea, no puedes estar ni un día en un centro de internamiento. O sea, sales. Sí, o sea, no te pueden meter a ningún centro de internamiento. ¿Por qué? ¿Qué te hacen? O sea, tendría que haber toda una medida que no existe. Ahí es cuando digo, no puede estar. La ley es muy garante de los derechos humanos, esta ley, pero tendría que tener todas las medidas tenemos que trabajar con los papás, tenemos que trabajar con la escuela para que este niño no vuelva a cometer ninguna conducta antisocial. ¿Qué está pasando? Que la delincuencia organizada está utilizando a los menores de 14 años porque no los van a meter a la cárcel, a un centro de internamiento. Entonces es un problema muy fuerte. Entre 14 y 16 años son 3 años máximo y entre 16 y 18 años son 5 años máximo. O sea, puede haber una persona, ¿qué digo? Yo sé que soy una persona muy diferente de mis 22 a mis 17, vamos a decir unas cosas, pero tampoco soy tan diferente. A lo que quiero llegar con esto es de que una persona puede cometer, no sé, puede matar a 50 personas, puede violar, puede secuestrar, puede montar un cartel, puede ser jefe de plaza y le van a dar 5 años nada más. ¿Estás de acuerdo con eso? O sea, al final sí es una ley que está garantizando que este niño, o sea, el cerebro de los niños, por ejemplo, de los hombres, se deja de desarrollar entre los 25 y los 27 años, dependiendo del autor que se estudie. Y de las mujeres, entre los 21 y los 25 años. ¿Qué quiere decir? Hasta esa edad no podrías ser juzgado como adulto. ¿Por qué? Porque no tienes las mismas capacidades que un adulto, no tienes las mismas herramientas, no tienes la misma forma de ver la vida. El problema actualmente es que sí tienes la misma capacidad simplemente física de cometer un delito, ¿no? Y no existe todo el entorno social, educativo y demás que te equilibre, ¿sí? Al contrario, son más factores de riesgo, más factores de riesgo, ¿no? Entonces, yo evidentemente estoy de acuerdo con la ley, pero tendría que haber todo un sistema alrededor que logre que ese niño, si cometió esa conducta tipificada como delito, que se le trate, aunque no sea dentro de un centro de internamiento, que se le trate completamente psicológicamente, de forma escolar, de forma familiar, a la familia, para aumentar sus factores protectores, disminuir sus factores de riesgo y que no vuelva a cometerlo. Mercedes, tal vez tratando de ver el mundo blanco-negro, que tal vez muchas veces no es la solución, te voy a hacer una pregunta. Vamos a tratar de ponerte en jaque. Vamos a suponer, las cifras que tiene El Salvador, me parece, se volvió el país más seguro de América Latina, de ser el más inseguro. Yo sé que, dejando de lado el tema de los derechos humanos, a ti si te dijeran, hoy tienes el poder de decisión que en México atraviese un proceso como el de El Salvador, resulte como el de El Salvador, megacárceles, personas con 300, 500 años de bote, pero México se va a convertir en el país más seguro de América Latina. Pero va a haber todas esas vulneraciones a los derechos humanos, que no estás a favor, obviamente. ¿Qué decides? Que no. ¿Que no? No. Wow. ¿No? Wow, No. ok. Te digo por qué. O sea, nosotros siempre vemos, y ahí se me está olvidando el nombre de quién lo escribió, The Outsiders. Bueno, pero habla como de dos sociedades completamente polarizadas que ve a los outsiders, que son los otros, los malos, los que hacen las cosas mal, y yo de este lado que estoy bien, bla, bla, bla. Siempre creemos que es así, ¿no? Pero en un gobierno en el que se violentan los derechos humanos, la persona que está de este lado, la persona buena, es mi teléfono, la persona buena, la persona que cumple con la ley, bla, bla, bla,
puede en cualquier momento ser juzgada como de este lado, ¿me explico? O sea, al final tú lo estás viendo de este lado como si tú siempre fueras a estar del lado de los buenos, de los que no nos van a juzgar, bla, bla, bla. Pero como se están violentando todos los derechos humanos, a ti te pueden igual violentar tus derechos humanos, quitarte todos los derechos y ser ahora de ellos, ¿me explico? O sea, nadie te está garantizando, cuando se violentan los derechos humanos, ya no hay garantía de que ningún ciudadano vaya a ser juzgado correctamente. Qué duro, es que en México, México no se respetan ni los derechos humanos, ni se juzgan a los criminales bien, y hay inocentes en la cárcel, y los delincuentes están en las calles, y es como todo a la inversa, y muchas veces nuestros políticos atacan no, es que hay que defender los derechos humanos. Digo, yo sé que no lo hacen tal vez un discurso político que les funciona, pero es que me cuesta trabajo creer que yo tomaría la otra opción, la de... Y justamente es complicado porque creo, como católicos, los medios no justifican el medio no justifica el fin, ¿no? Entonces, justamente cuando te pones a analizar, es complicado porque yo justamente pienso igual que tú, ¿no? La opción de, pues, resolver el problema, incluso que los medios no sean los adecuados, pero pues sí, como católico creo que los medios no justifican el fin. Y que al final, lo que estamos intentando hacer es dar soluciones que no son reales, ¿no? Eso no va a suceder, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos volvernos, como El Salvador, el más seguro durante cierto número de años. Después eso se va a revertir, sí o sí. Pues se disfrutaron esos años, ¿no? Sí, pero al final violentas derechos humanos de personas que pueden ser inocentes o de personas que son culpables, pero que tienen la misma dignidad humana. Es que hay algo que dijiste que se van a revertir, y yo estaba pensando, se revierten, y estaba pensando en diferentes periodos alrededor de la historia en los cuales haya entrado ¿cómo se llama? La dictadura, un régimen, algo que haya sido muy autoritario, prohibiendo ciertas cosas. Se me ocurre la Alemania nazi con Adolf Hitler. Que prohibió los brothels, que son los burdeles, quemó los libros transexuales. Bueno, hizo muchas cosas, muchas de las cuales estoy de acuerdo, muchas otras que no, también. Pero en eso estoy de acuerdo. Cayó el régimen, y creo que cualquier persona que vaya a Alemania hoy se puede dar cuenta que es un país muy diferente al de hace 70 años, pero esa es otra historia. El chiste es que sí, cayó el régimen porque lo quitaron. Franco, lo quitaron. ¿Quién más se me puede ocurrir? Nicolás Maduro, lo quitaron, su régimen, lo quitaron. Entonces, sí, se caen, se revierten esas políticas, pero es porque te quitan, no porque se caigan en sí o sea, no porque las políticas sean débiles, ¿no? Es decir, quitar a Bukele y caen esas... Caerían, pero si no quitan a Bukele no van a caer. ¿O qué crees que pase? ¿Sí crees que caigan? En algún momento va a caer. Pero cuando se vaya Bukele. Sí, o sea, yo no sé decirte cuándo, pero al final, por ejemplo, en España, que se prohibió la religión, que se prohibía todo lo que no tuviera que ver con la religión, bla, bla, después fue completamente al revés. O sea, hay muchísimos más anticatólicos, odian la religión, bla, bla, por todo lo que se hizo con Franco, ¿me explico? O sea, al final sí creo que si te vas a cualquiera de los dos extremos, en cuanto ese extremo caiga, el otro extremo va a subir. O sea, al final creo y estoy convencida que la historia de la humanidad es en péndulos. Entonces vamos a este péndulo y entonces aquí no se permite nada que no sea católico, bla, bla, y luego nos vamos al otro péndulo y así vamos. Que tiene mucho sentido lo que estás diciendo del péndulo, porque, en el caso de Franco, ¿no? Franco prohibió la masonería, prohibió todo lo que fuera anticatólico. Se cae Franco, caen los nacionalismos a nivel mundial, y empieza esta nueva ola de progresismo, la revolución sexual, todo este tipo de cosas, y empieza un libertinaje, tal vez, y ese libertinaje Dios no está en la ecuación, y empiezan a haber cada vez generaciones más ateas. Pero ¿qué pasa? La generación Z es la generación más católica. Exacto. De las últimas, no sé cuáles, no sé si en cuántas, pero la generación Z, nuestra generación, es la más católica. Pero ahí ya es el regreso del péndulo. Se está regresando. Exacto. Nuestra generación es la primera generación en la historia de los Estados Unidos que hay más católicos que protestantes. Entonces, otra vez... Ese péndulo viene fuerte, que se agarren. El péndulo aguas, ¿eh? Entonces sí se me hace... eso de los péndulos no lo había... ¿Esa teoría de quién es? ¿O tú lo...? No, o sea, se habla mucho en general del péndulo, de la vida en péndulo. Y, por ejemplo, también en lo digitales, pensábamos, o sea, al principio no había tecnología. Cuando entra la tecnología pensamos que es súper importante que todos los niños tengan muchísima tecnología. Y entonces ahorita ya estamos llegando al péndulo de se hacen las investigaciones y nos damos cuenta que no y tenemos que regresar. O sea, al final es algo en todos los aspectos de la vida diaria que vamos así en péndulos, la sociedad. Tengo 2 preguntas más, Mercedes, que justamente una de ellas las tenía aquí, pues Nacho la mencionó un poco,
pero ¿por qué crees que la generación del... ¿Por qué crees que nuestras generaciones están regresando a Dios, regresando a la religión? No sé, no es mi tema. ¿No tienes alguna idea? Decir. Y yo no creo, o sea, ojalá y sí sea, pero yo más bien creo que actualmente, y eso sí tiene que ver con redes sociales y con videojuegos, el pensamiento crítico está anulado. Y niños, niñas, adolescentes no tienen pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico se desarrolla a través de, tengo experiencias y entonces yo empiezo a juzgar con base en estas experiencias. ¿Qué está pasando? Que ya no hay experiencias, que más bien busco en ChatGPT. Hay nada más información. Entonces, sí está muy comprobado que el pensamiento crítico está disminuyendo en adolescentes y jóvenes. Entonces, no te sabría responder lo que tú me estás diciendo. La otra pregunta que te iba a decir, Mercedes, es que en base a tu experiencia en criminología y en base a tu experiencia estudiando, recientemente en México, los datos indican que las desapariciones han aumentado bastante, drásticamente. De hecho, estamos en el periodo histórico de México en cuanto más desapariciones ha habido en toda la historia. Mencionas el caso del 60% de abuso sexual de niños viene de México. No. Del material, exactamente. Ajá, exactamente, del material. También hablamos acerca de pues cómo el crimen organizado está utilizando a los niños para este tipo de delitos. Vemos casos como sectas, las cuales están utilizando a niños para explotación sexual, matrimonios forzosos, etc. Se pudiera llegar a una hipótesis en la cual México está siendo víctima de justamente explotación infantil y que todas estas desapariciones van directamente atadas a esto y que el gobierno no está haciendo algo. Sí, totalmente. O sea, por supuesto. O sea, sí creo que gran parte de los niños que están desapareciendo, de adolescentes que están desapareciendo, están siendo, al final, actualmente uno de los grandes negocios del mundo es la esclavitud sexual moderna, que es explotación sexual y que por supuesto que se está utilizando para niños, niñas, adolescentes para eso, para la delincuencia organizada de igual forma. O sea, por supuesto que está relacionado con eso. No es nada más que desaparecen y ya calcinados y demás. O sea, muchas veces ese es el final, pero el camino es la explotación. ¿Qué debería hacer un político para contrarrestar esto? Tenemos que atacar todos los otros factores. O sea, ¿por qué se está explotando sexualmente a niños? ¿Qué factores existen en el país que están fomentando este tipo de, por supuesto la impunidad es uno de ellos, ¿no? Pero que está fomentando que se estén robando niños para la explotación sexual, para la explotación laboral? O sea, se tienen que atacar todos los otros factores de riesgo para solucionar eso. Es que qué fuerte. Mercedes, ¿tú crees que...? Porque aquí hay un tema que nosotros estuvimos hablando mucho recientemente y causó mucha polémica. Creo que al final lo que tú te dedicas y lo que tú haces te llevó a una conclusión que creo que, o al menos escuché eso, que pues sí hubo una época pues ahora denle toda la tecnología a los niños, ahorita nos estamos regresando. Es decir, un progresismo, que las cosas iban progresando. Nos dimos cuenta que todo el progreso no es tan bueno. Y una parte importante de ese progreso es, como tú lo dijiste, que yo no lo veo bien, como tú tampoco lo ves bien, el tema de la pornografía, ¿no? Todo esto que es progreso, pero no todo el progreso es bueno. Y ahora mi pregunta. Pero no es progreso. Pues el progreso es todo lo que es innovación, ¿no? O sea, es como lo que no es vender. Yo no digo que sea progreso. El progreso tendría que ser algo que fomenta el desarrollo biopsicosocial de la persona. Eso está muy bien, pero el progresismo que nos quieren vender no es eso. O sea, digo, como en esa definición de progresismo, mucho, por ejemplo, el tema de la educación sexual, yo sé que tampoco es tu tema, pero existe hoy en día yo creo que es hipersexualización de los jóvenes. Totalmente. Que creo que tú también estás de acuerdo, como una ¿cómo se llama? Bueno, que lo acabamos de decir. No, que ya estamos normalizando la violencia. Sí. Como que cosas que no le tocan a los niños, el tema de la pornografía. ¿Tú estás de acuerdo con todo? Es que no sé cómo explicarlo bien mi pregunta. Con el tema de que a los niños, por ejemplo, el tema de la pornografía, ya me dijiste que no. Ahorita no sé si estés tan al corriente con la educación sexual que le dan a los niños, pero es una locura porque tú trabajas con niños y pues cada vez escuchas casos de que pues, está más normalizado, ¿no? Todo este tipo de cosas. ¿Tú crees que ese progreso ha estado bien o ha estado mal? No, definitivamente mal. O sea, estás en contra de este progresismo totalmente en la educación sexual. Y mira, fíjate, y eso tiene que ver con pantallas también. Está muy demostrado actualmente, por ejemplo, que las niñas que están frente a pantallas
más del tiempo permitido. El tiempo permitido por la Asociación Española de Pediatría en niños menores de 6 años es 0 tiempo de pantalla, 0. De 6 a 12 años es 1 hora máximo de pantallas. Y de 13 en adelante máximo 2 horas de pantallas. Se está comprobando que las niñas, mujeres, que pasan más de este tiempo, y sobre todo en las noches, están hipersexualizadas y, por ejemplo, les está bajando antes. O sea, hay una endocrinóloga mexicana con la cual estamos trabajando que está demostrando y que ha recibido casos de niñas de 5 años que ya tienen su primera menstruación. 5 años, ¿no? Entonces, imagínate lo que va a vivir esa niña que además por cultura y por sociedad va a querer tener hijos más grande, ¿no? Y va a llegar a los 40 años, va a decir, ya quiero tener hijos, y ya se le va a acabar la menstruación porque empezó a los 5 años, ¿me explicó? Ahora, que también está fomentando la hipersexualización en las niñas es estar viendo desde los 8 años mujeres que se están pintando, niñas que se están pintando, arreglando y demás, cuando es algo que no toca a esas edades. Es muy diferente que hay una fiesta y entonces va a un spa y se pintan las niñas y jajaja, o se disfrazan y jajaja, ¿no? Pero que ya lo hagan como parte de la vida diaria, hipersexualiza a las niñas, ¿no? Y a los hombres evidentemente los está hipersexualizando la pornografía, la desnudez. Tú volteas a todos lados y el otro día estudiaba a un mexicano promedio, nos llegan entre 4,000 y 10,000 anuncios publicitarios al día. Y si tú empiezas a ver esta cantidad de anuncios publicitarios, gran parte de esos anuncios publicitarios están sexualizados, ¿no? Y a nosotros que ya somos adultos, pues tal vez no te afecta tanto. Pero a niños, niñas, adolescentes, por supuesto que les afecta. Cuando las hormonas empiezan a despertar, se empieza a hacer un desarrollo normal biopsicosocial, pues empieza a haber una hipersexualización por esta exposición, así como platicamos de la violencia, también se normaliza la sexualización y hay una hipersexualización. No, es que se me hace una locura. Una locura. Y Mercedes, si le pudieras dar un mensaje, es una pregunta que le hacemos a todos los invitados del podcast. Si le pudieras dar un mensaje a tales esas familias o a esa víctima que en un futuro va a ser un sicario de la nación, ¿qué mensaje le darías? Fíjate, hay una frase que dice que el niño, a ver, déjame acordarme bien cómo es. El niño que no fue abrazado por su tribu quemará después a esa tribu para sentir el calor de la tribu, ¿no? Está buena esa. Sí. Más bien no es a ese niño, porque ese niño no puede cambiar su alrededor, sino es a la sociedad del alrededor de ese niño. O sea, definitivamente nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes son nuestros y son nuestro problema, de todos, ¿no? Tenemos que lograr una reestructura del tejido social, tenemos que lograr un tejido social equilibrado, en el que haya armonía, en el que haya paz, en el que no se normalice la violencia, para que podamos abrazar a esos niños. Porque si esos niños no se sienten acogidos, después quemarán su sociedad para sentirlo, ¿no? Entonces, creo que el mensaje no es a estos niños ni a los adolescentes, porque ellos no tienen ni la capacidad, ni las herramientas, ni la obligación de cambiar su alrededor, sino a los adultos que estamos alrededor, que sí tenemos que cambiar su alrededor. Ok. Mercedes, una pregunta última antes de la que siempre le hacemos al final a los invitados es, ¿el gobierno mexicano está preparando futuras víctimas o futuros verdugos? Los dos. Y repito, porque para que una persona sea un agresor, tuvo que haber sido agredido. O sea, por eso la violencia es un círculo, la violencia. Y por eso insisto en lo que tanto me preguntaron, si tú violentas derechos humanos, es iniciar una violencia que después no se puede acabar este círculo, ¿no? Entonces, al final, creo que el gobierno mexicano, la sociedad mexicana está fomentando víctimas en un inicio, pero que después se convertirán en agresores. Okay. Y Mercedes, ¿quién es la persona más increíble que has conocido en tu vida? A mi esposo. O sea, si tengo que decir a alguien, mi esposo, estoy sumamente enamorada. Digo, ya, perdón, lleve el tema a otro, no, está bien, otro está ámbito, bien, pero sí, definitivamente él. ¿Y se puede saber por qué? Porque realmente es una persona sumamente humana y lo que se propone lo cumple y pues por eso, definitivamente. Y por último, Mercedes, ya que te hicimos las preguntas que le hacemos a todos, en el centro, que ahorita nos van a platicar un poco más, pero para que haya un espacio también en este episodio, ¿a qué personas ayudan? Atendemos a niños, niñas, adolescentes con dependencia de pantallas, pero también adultos, o sea,
y a sus familias. ¿A qué voy? Muchas veces para los papás es difícil darse cuenta, o sea, como que intuyen, no, pues es que no se puede separar de la pantalla, pero es difícil aceptar que tiene una dependencia de las pantallas, ¿no? Entonces atendemos a estos niños, niñas, adolescentes, a sus familias, ayudamos muchísimo a las familias a que puedan tener las herramientas para poder cambiar los hábitos digitales, y también a escuelas, no solo a niños, niñas, adolescentes, sus familias y a escuelas. En las escuelas lo que hacemos es estudiar, por ejemplo, cómo están las escuelas utilizando la tecnología, y les damos recomendaciones basadas en evidencia científica. Ejemplo, estudiamos todo un día de la escuela, no sé qué, entonces después con base en eso damos robótica. Continúa con robótica por tal y tal, porque se hicieron estos estudios, maravilloso. No continúes con las matemáticas en el iPad porque estas investigaciones científicas demuestran tal y tal cosa, ¿no? Entonces, hacemos estas consultorías en las escuelas, damos conferencia para padres de familia, conferencias y capacitaciones también para maestros, y pues bueno, esa es la población que atendemos. Y cuando dices dependencia de pantallas, puede ser, por ejemplo, gente que tenga adicción a la pornografía, que eso cuenta como una dependencia de pantallas. Sí. Generalmente cuando tienen adicción a la pantalla, vienen otras adicciones aledañas, ¿no? Como la ludopatía, como la pornografía y muchas otras, ¿no? Luego platicaremos de la ludopatía, que es un tema... Yo fui ludópata mucho tiempo, me costó mucho trabajo. Ya ahorita... Bueno, ¿tú crees que se cura eso o no? ¿O que siempre está ahí? Yo creo que siempre está ahí. O sea, es como cualquier otra adicción, que tienes que tener muy ubicado cuáles son tus triggers para que no te suceda. Borren el caliente. Sí. Pues Mercedes, te quiero agradecer muchísimo. La verdad me la pasé muy bien. Hay muchas preguntas que ahorita me surgieron, pero no nos da el tiempo. Una parte 2 me gustaría mucho. Sí. Te quería preguntar también, ¿tienes más libros? Porque Sí. Un sicario en cada hijo te dio, No es no, que es de violencia sexual. Okay. Violencia obstétrica, se llama tal cual, que es la violencia que vivimos las mujeres durante el embarazo y el parto y el posparto. Y Maite y yo, ya la editorial nos dio el sí, vamos a escribir un libro sobre dependencia a pantallas. Ok, Sí. Esperamos ese con muchas ansias y una parte 2 de este podcast. Te agradezco muchísimo, y más que vienes con la situación de las muelas y todo eso. Muchísimas gracias, y la gente va a agradecer mucho este episodio. Gracias, Mercedes. Y quisiera dar los datos del centro para Por que favor, nos quiera sí. buscar. Por supuesto. Nos pueden encontrar en Instagram en @restartcentro, Centro, o en WhatsApp en el 56 56 73 18 03. Bien, ¿no? Y ya aparecieron al principio también. Ahí Fernando se rifa en la edición. Sí. Muy bien. Pues familia, muchísimas gracias por llegar hasta este punto del episodio. Nos vemos en el Nos siguiente. vemos en el siguiente episodio de Familia. Chao.